Hola, ¿qué tal a todos? Espero estén bien el día de hoy. De nuevo traigo un nuevo video que complementa la serie de videos sobre sensores que hemos venido trabajando. Quienes habla Juan Camilo Vélez, un placer estar con ustedes. Bueno, esta parte de sensores 3 es el complemento de todas las partes anteriores, parte 1, parte 2. Bueno, como vemos en la parte 2 estaba dividida sobre la clasificación, digámoslo así, y pues la parte 3 complementa mucho esa parte 2 y vimos también que la parte 2 estaba dividida en dos, por ende esta parte complementa bastante para el entendimiento y el estudio de los sensores. Veíamos eran las características de comportamiento de un sensor en determinados momentos, veíamos lo que es la respuesta, la precisión, la resolución, campo de medida. Si no lo has visto, te voy a dejar el link en este lado para que veas de nuevo esos importantes parámetros que un sensor puede tener. Entonces el día de hoy vamos a ver algo diferente, pero me gustaría conocer qué tanto te gusta ese material que está aquí en YouTube. La verdad es que pues me gustaría oír opiniones. Otra cosa es que si quieres apoyar mi trabajo, dale like, suscríbete, comenta, comparte. Y bueno, otra cosita es que estos videos están monetizados y pues eso para mí me ayuda bastante. Entonces desactiva tu bloqueador de anuncios, dale a actualizar a tu explorador, dale clic en la publicidad y vuelve nuevamente al video. No cuesta nada, no te quita nada de tiempo y me estás colaborando, estás haciendo una buena labor. Entonces vamos a entrar en esa parte de sensores, parte 3, donde vamos a ver los materiales de los sensores, la clasificación de los sensores y traductores y los sensores PNP y NPN. Este video lo hice más que todo porque me pidieron que si era tan amable de hacer este video explicando un poco. Una compañera me dijo, entonces espero pues le sea utilidad para ella y los otros compañeros, ¿no? Entonces vamos a ver en esta parte los materiales empleados en los sensores. Entonces vamos a leer acá esto. Dice que los sensores se basan en fenómenos físicos o químicos y materiales donde dichos fenómenos se manifiestan de una forma útil, es decir, con sensibilidad, repetitividad y especificidad suficiente. Esto que acabo de decir es lo que ya hablé en sensores parte 2, características de los sensores. Entonces estos materiales, miren que es importante porque se hacen de acuerdo a la sensibilidad, repetitividad y especificidad. Entonces los fenómenos dicen aquí que puede ser relativo del material en sí o a su disposición geométrica, y muchos de ellos son conocidos desde hace tiempo. Las mayores novedades en los sensores se deben al descubrimiento de nuevos materiales, la forma de prepararlos y ambas cosas. Entonces los materiales, por ejemplo, los sólidos, líquidos y gases, están constituidos por átomos, moléculas o iones. Cuando me puse a leer sobre esto de los materiales, pues hacen una serie de estudio de las redes moleculares y las redes de átomos. Obviamente, para construir un sensor se debe estudiar bastante la variable. Entonces se ve un parámetro, por ejemplo, el enlace metálico, que estudia, por ejemplo, los electrones de valencia, el campo eléctrico. Otro que era el enlace covalente, covalente. Creo que dice que está formado por el soplamiento de los electrones. Bueno, entonces se le hacen un estudio para saber qué materiales se le puede emplear a un sensor. Entonces, cuando veamos un sensor, tiene internamente un material que está hecho para esa variable, para ese comportamiento. O sea, se le hace un estudio de ingeniería para diseñar un sensor. Entonces, cuando se le hace el estudio de ingeniería, se le llega a hacer una clasificación de materiales. Entonces se clasifican como conductores, semiconductores, dieléctricos, que son los mismos aislantes. Entonces vamos a ver los conductores. Dice aquí: los conductores, los metales y sus aleaciones se emplean como sensores por sus propiedades termoeléctricas. Cabe decir que, por ejemplo,
hay tipos de conductores que son los electrónicos que conocemos, que son los metales y sus aleaciones, y los iónicos y los electrolíticos, como las sales acuosas, los ácidos, bases, todo eso. Pero siempre nos tenemos una idea que los conductores son los que conducen a electricidad, pero es que hay sensores, por ejemplo los de temperatura, que el metal es un conductor de calor muy bueno, pero hay que saber qué tipo de metal, no, eso más adelante lo vamos a estudiar a fondo. Y por ejemplo también hay sensores con aleaciones. Entonces dice, por la variación de su conductividad con la temperatura y la deformación, o simplemente por su alta conductividad eléctrica, facilita la formación de circuitos donde una variable a medir produce cambios detectables. Por ejemplo, en la temperatura, usted somete un conductor a la temperatura, a veces puede generar electricidad. Eso sí, son conductores, son metales con aleaciones que pues a veces generan un efecto. Por ejemplo, es que a veces pasa el fenómeno de Peltier, creo que es, sí, que se le conoce ese fenómeno físico como las celdas de Peltier, creo que sí, corríjame si estoy mal, que pues por un fenómeno una celda es fría y la otra es caliente, y hay otros fenómenos, por ejemplo, que se dobla el metal, se mueve. Entonces ese movimiento, ese cambio físico, la variación de temperatura, de conductividad, pues se puede ir a un circuito eléctrico que pues detectan esos cambios, ¿sí? Y permiten la detección en general de esas, o sea, la detección de todas esas variables físicas que se quieren medir. Entonces vamos a ver otro tipo. Entonces dice los semiconductores. Entonces los semiconductores, cabe anotar que hay dos tipos de conductores, ¿no? Semiconductores, que pues a veces se clasifican y depende de sus enlaces covalentes y su conductividad. Aquí como lo vemos, se afecta de acuerdo a la temperatura, la deformación mecánica, la luz, los campos eléctricos y magnéticos, las radiaciones, etcétera, etcétera, todo esto. Entonces los semiconductores que están presentes en, por ejemplo, acá puse esta imagen de un chip. Los semiconductores, por ejemplo, un transistor se ve afectado su beta de acuerdo a la temperatura. Entonces, bueno, esa variación de ese beta yo lo puedo mandar a un sistema eléctrico que me interprete a mi cambio de temperatura, pero muy bajo, ¿no? Los semiconductores no pueden trabajar temperaturas muy altas, pero también los semiconductores nos sirven para partes mecánicas, campos eléctricos, la luz, aquí como lo dice. Entonces, estos efectos, ¿sí?, son controlables, pero mediante la absorción de impurezas al momento de su construcción. El silicio es un material que es el mejor conocido porque se usa mucho en la electrónica. Este nos permite a nosotros integrar junto al sensor funciones de procesamiento de señal, o sea, prácticamente no es en sí como el que detecta, sino que sirve más como el procesamiento de las señales. Y se presentan en técnicas de fabricación a muy alta escala. Muchos sensores tienen esto, ¿no? Pues los ahora. Entonces, eso es uno de los semiconductores, o una listica que yo por aquí saqué, son los germanios, diversos compuestos como cristalinos o amorfos. Tengo como unas siglas aquí, pero yo no soy muy químico, entonces también están presentes en los materiales de construcción de un sensor. Bueno, y tenemos los dieléctricos. Entonces dice que están formados por enlaces covalentes y por ello se emplean ante todo como aislantes eléctricos. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, aquí nos pone un ejemplo que los condensadores variables afectan la composición de acuerdo a su constante dieléctrica. ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo a la variación dieléctrica es también asimismo la capacitancia, pero también tengo conocido un ejemplo que lo vi mientras que hacía lectura, que se emplean para la humedad, ¿sí? Porque tienen propiedades higroscópicas que afectan la conductividad de la constante eléctrica.
Pues decía el documento que lo más empleado son los de cerámicas, polímetros orgánicos y el cuarzo. Bueno, la cerámica, ¿por qué eso? Es porque, bueno, la cerámica resiste mucho a la corrosión, la absorción y las altas temperaturas. Entonces, tradicionalmente este material ha venido estando presente en los sensores clásicos y en las tecnologías presentes. Decía por ahí que desde hace muchos años ha crecido el uso de las cerámicas como para elementos detectores basados en propiedades de cristal y cerámicas piezo y piezoeléctricas. La verdad no le puedo decir como más porque eso es lo que yo como entendí. Otro que eran los polímetros orgánicos, que son moléculas formadas que al unirse entre sí generan enlaces covalentes y bueno, eso tiene una cantidad de teoría y pues también se usan los polímetros como aislante. Entonces los dieléctricos están presentes también en los sensores. No podría decir exactamente en qué sensor, en qué parte está presente, sería muy mentiroso. Entonces, otro material usado también en los sensores son los magnéticos. Pues dadas sus características, estos sensores tienen como aplicación de medida. Entonces, combinando con otros elementos y electrónica se arman complejos sistemas de medición, como ya sería el peso, fuerza, masa, conmutación. Entonces, estos materiales presentes me forman a mí o me hacen formar a mí un material complejo para la detección de alguna variable física. Entonces, vamos a ver la clasificación de los sensores y los transductores. Muy importante porque este parámetro lo tenemos que tener en cuenta tanto lo que queremos medir como nuestro sistema recolector de datos que soportan. Por ejemplo, hay sistemas de control que soportan señales digitales y señales análogas, otros solamente digitales, otros solo análogas. Entonces, bueno, dadas las diferentes formas y mecanismos de detección de la variable física, lo que acabo de nombrar, los transductores se clasifican de diferente manera, ¿no? Dependiendo también del fabricante, del investigador o del autor. De acuerdo con la necesidad, se puede clasificar de la siguiente forma: de acuerdo a su señal análogo digital y de acuerdo con el requerimiento de energía, si son activos, pasivos, también de acuerdo con la variable física a medir y de acuerdo con el principio de medida. Estas partes no las puse aquí porque son extensas y me llevaría horas de video. Entonces esta parte voy a tratar de subir un Word a mi blog, pues, sino que no sé todavía en qué servidor ponerlo para que lo puedan descargar. Esto me demora un poquito para que puedan leer esta parte. Entonces vamos a ver esto. De acuerdo a la señal de salida, una señal de salida análoga va de 0 a 10 voltios. Pero bueno, a mí ¿qué me dirán ustedes con una señal de salida análoga? Bueno, se refiere a los sensores que entregan un valor de tensión o corriente en forma continua dentro del campo de medida, ¿sí? O sea que va variando en el tiempo. Lo que nombré en sensores parte 1, si no estoy mal, sobre el tipo de señales, ¿no? O no sé si es sensores de parte 2. Bueno, yo en la descripción dejo verdaderamente en qué video está. Claro está que usted entra a mi blog, ahí hay una escala, una señal que se compara con la análoga versus la digital. Entonces la análoga, entonces mejor voy a hacer como una pequeña descripción. La análoga es la que va cambiando en función del tiempo, o sea, la variable va cambiando en función del tiempo. La digital son valores discretos que son 0 a 1 voltios. O sea, 0 a 1, 0 a 5, 0 a 24 voltios. O sea, es todo nada lo que aparece acá abajo. Entonces, las señales estándar de salida análoga siempre va o de 0 a 10 voltios, de 1 a 5 voltios, de 4 a 20 miliamperios. Uso mucho esta, la industria se usa mucho esta. Llegué a usar esta no la toqué jamás. Esta la usé mucho para control con micro y bueno, también con PLCs, pero esta se utiliza bastante por sistemas de seguridad. Un ejemplo, pongamos un ejemplo este de 0 a 10 voltios.
el controlador ve que no hay nada. Si por cuestión de la vida se mochó el cable, ¿cierto? Y la presión, digamos, de un sistema, de una caldera empieza a subir y el cable está roto y el controlador está marcando todavía 0 voltios, entonces es peligroso. Esta es muy, de pronto también segura, pero entonces esta no la uso mucho y no la he visto que la usan. Esta la usan más pues porque es de 1 voltio a 5, o sea que si rompe el cable va a haber 0 voltios, pero esta es más segura porque es corriente, tiene más distancia, digámoslo, a recorrer. Entonces, bueno, y tenemos otro que son los sensores digitales, que se refiere a los sensores que entregan una salida codificada binaria. Lo que le decía a usted que era 1 o 5, ver todo o nada. Generalmente estos sensores se conocen inteligentes, ¿no? Porque poseen un microcontrolador, o sea, un semiconductor, ¿sí? Un semiconductor. Vemos acá lo que yo dije que estaban presentes en los sensores, especialmente en los digitales. Y este microcontrolador nos sirve para el proceso de detección, análisis o transmisión de la información. Dentro de estos sensores con salida digital se encuentran cuya señal de salida solo entrega 2 valores, 1 o 0, normalmente llamado todo o nada. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Vamos a coger un ejemplo de un sensor digital, bueno, sensor análogo digital, porque pues maneja las dos tipos de señales, y creo que es como el más, como dijera yo, el que más llama la atención, que es el sensor inductivo y el sensor capacitivo. Muy buenos los sensores, súper buenos. ¿Qué diferencia entre el inductivo y el capacitivo? Que el inductivo solo son metales, el capacitivo cualquier tipo de material. Creo que tiene una limitación, no la recuerdo muy bien, tarea que la consulten. En este momento no la tengo presente. Este video lo preparé con muy poco material, digámoslo así, en apoyo, ¿no? Entonces, vemos también que estos sensores inductivos funcionan, bueno, yo me preguntaba cómo hace un sensor inductivo para decir 0, 1 cuando está el metal, o apenas me vengo a dar cuenta que existen sensores inductivos con salida 420 mA, 1 a 5 voltios. De verdad eso no lo sabía. Entonces aún me generó más la curiosidad. En el material que siempre he venido hablando, que no tiene autor, que hasta ahora dice que está en construcción, encontré estas gráficas que están presentes. Entonces, según lo que encontré ahí, ellos se basan en el uso de osciladores. O sea que ese flujo magnético está oscilando alternamente. Un oscilador se encarga de mover el campo magnético. Entonces, esa amplitud de oscilación, como dice ahí, se ve afectada por la aproximación de un objeto metálico. En el inductivo, en el capacitivo es sobre algún objeto. Sabemos que hasta nuestra piel, por eso es que las pantallas táctiles de hoy en día funcionan, porque tenemos capacitancias muy pequeñas, pero las tenemos. Y creo que todas las cosas tienen capacitancia. No, es que todo tiene capacitancia. Entonces, ¿cómo funciona un sensor inductivo? Voy a explicar el que a mí me interesó más, que apenas me vine a dar cuenta, que era salida de tensión o corriente, que era el análogo. Entonces tenemos una tensión externa. Esta tensión debe ser, puede ser alterna, ¿sí? Esa tensión externa puede ser alterna. Por lo general, escuché una vez que ellos se alimentan a 220 o 120 voltios. Por eso tenemos un diodo aquí que significa rectificador. Entonces tenemos la bobina en la zona activa de tensión. Este oscilador, recordemos que el oscilador es un circuito RC, ¿sí? Bueno, otros son, no sé si ustedes ven que en el 555 no debe poner un circuito RC. Entonces estos dos se basan en ese funcionamiento. Resulta que el oscilador tiene su capacitancia, su capacitor internamente ya definido. Lo que es variable va a ser la impedancia, o sea, la resistencia del circuito RC.
esa impedancia se ve afectada cuando se acerca un metal. Resulta que el campo magnético en esta parte está oscilando a una determinada frecuencia, ¿cierto? Cuando yo pongo un metal en esta parte, el campo magnético, ¿sí?, esa impedancia interna se va a ver afectada, lo cual el oscilador va a cambiar su oscilación. No va a estar en la oscilación base definida, porque cuando no hay nada hay una frecuencia, pero cuando yo pongo la frecuencia empieza a cambiar. Entonces pasa por una serie de etapas que es un demodulador, ¿sí? Lo pasa por un amplificador. Creo que este es como una parte de comparación. Él compara la señal, ¿sí?, respecto a una referencia. Se pasa a una etapa de linealización, o sea que sea lineal, lo que hablamos en sensores parte 1, características de los sensores, y una etapa de acondicionamiento de señal. Espero el próximo video poder dar esto. No sé, se me ha aplazado mucho el acondicionamiento de señal, no porque no tengo material ni porque no puedo, sino que siempre o estoy en deuda con una persona que me dice eso y esto, o no tengo tiempo. La verdad es que eso acondicionamiento de señal es muy fácil. Recordemos que eso tiene que comportarse lineal, donde dice etapa de linealización de la siguiente fórmula: y es igual a m de x más b, o sea, forma lineal. Y la etapa de acondicionamiento de la amplificación de la señal. Más adelante, el siguiente video ya tiene que ser de acondicionamiento. Entonces vamos a ver qué acondicionamientos. Creo que ese video va a salir muy corto. Bueno, yo siempre digo que va a salir corto, pero sale 20-30 minutos y renderizar eso es horrible. Entonces vemos por una parte análoga. Ahora por la parte digital, nuevamente tenemos los mismos bloques, el mismo oscilador, tenemos el mismo demodulador, pero en esta parte de disparo, o sea, va a ser como un comparador que va a decir todo o nada. Entonces la etapa de salida, si es una etapa de condicionamiento que me va a decir salida de tensión alto o bajo. Entonces vemos aquí que tenemos el objeto metálico, el campo electromagnético, tenemos las bobinas generadoras, tenemos un oscilador, tenemos un regulador de voltaje, obviamente viene siendo este. Tenemos un disparador, este viene siendo digital, y tenemos una salida. Este de acá es digital, no es análogo. Entonces vamos a encontrarnos que cuando vamos a tener un sensor, ya sea inductivo, capacitivo y otros, les vamos a encontrar que van a existir sensores de salida NPN y PNP. Entonces, estos dispositivos vienen entre formatos de acuerdo a la salida eléctrica para hacer la conexión a un dispositivo PLC o a un PC industrial, ¿no? Entonces existe la conexión de 3 hilos con salida PNP. Entonces me dice que un hilo es para alimentación positiva, como lo vemos acá. Otro hilo es para referencia o negativo. Y un hilo es para la señal de salida, señal que puede ir al PLC o al PC industrial, vendría siendo en el medio. Pero, ¿cómo así NPN y PNP? Resulta que hay dos diferencias. Vemos que en esta parte, a diferente a esta imagen, miremos cómo está conectada este bloquecito de una forma muy diferente. Significa que va a haber una parte, tiene que haber una fuente de alimentación para que la corriente pase por este transistor PNP. Aquí llega la señal, ¿sí?, y la corriente se me vaya por este cable. Obviamente, si yo conecto esto a un PLC, tengo que saber si ¿cómo se llama? El módulo es Seeking o Source, ¿sí? No sé si es Seeking o Source. La verdad es que sí, es así. Entonces tengo que saber si ese módulo me entrega a mí la corriente por medio de su configuración interna en controladores. Más adelante vamos a ver eso cuando lleguemos a PLCs, o si necesito una fuente que me dé a mí la corriente. Entonces este sería siendo el NPN, este viene siendo el PNP, perdón, que va de esta configuración. Yo tengo que alimentarlo con una fuente, y la parte de aquí, obviamente yo lo mando a un módulo. Ese módulo debe ir aterrizado a tierra, obviamente sería a tierra.
Entonces vamos a ver una conexión a 3 hilos con salida NPN. Un hilo es para alimentación en positivo, un hilo es para referencia negativo y un hilo par es la señal de salida, señal que puede ir al PLC. Lo mismo que anterior, simplemente que la corriente no va a tener un retorno, no, la corriente se va a ir por el medio. Miremos que la configuración aquí cambió y esta va a ser drenada a la negativa. Entonces digamos que yo puedo conectar un módulo de PLC a lo negativo, digámoslo así, esta parte, y yo puedo decir bueno, lo puedo conectar en este PLC, no lo puedo conectar en este PLC. Entonces más adelante vamos a ver a fondo esto bien. O sea, aquí es como para saber la diferencia entre un NPN y un PNP. El color es muy importante. Esto es estandarizado, el positivo y el negativo es el mismo, pero aquí cambia el color, creo que es blanco y negro. No, en este momento no les puedo tirar el dato si es blanco o negro para NPN o PNP. De verdad se me olvidó, discúlpeme ese datico. Entonces por ahí nos vamos a encontrar con un sensor de 4 hilos, ¿cierto? Entonces dice un hilo es para alimentación positivo, un hilo es para referencia negativo y un hilo para la señal de salida, señal que puede ir al PLC. Simplemente voy a tener 2 hilos adicionales para señales, o sea que yo puedo conectar este para un módulo y este para el otro. Entonces, pero siempre y cuando esos módulos tengan la misma referencia, ¿de acuerdo? Entonces cuando nos vamos a ver la simbología de esos sensores, nos vamos a encontrar esta simbología. Vamos a encontrar un PNP contacto normalmente abierto, ¿sí? Tenemos esta simbología, vemos que aquí tica el flanco de subida que nos dice on off. Tenemos el normalmente cerrado, ¿sí? Tenemos el NPN normalmente abierto y el NPN normalmente cerrado. Esta simbología es muy importante porque pues así podemos conocer el sensor. Incluso creo que algunos fabricantes o en su hoja de datos o incluso el mismo sensor ya viene estampado esto. Entonces ya termino este video. Sensores parte 3. Creo que me voy a ausentar por la parte 4 bastante tiempito. Estoy en temporada de exámenes, entonces por ende no me queda tiempo para renderizar, para hacer material. Y bueno, espero este video les hayan gustado, la verdad. Saqué todo mi mejor esfuerzo. Recuerde colaborarme con mi canal, darle like, suscribirse, comentar, darme sus opiniones. La verdad que eso me reconforta bastante. Entonces otra cosita que te iba a decir, estoy utilizando lo que se llama las tarjetas de YouTube, que aparece una I por aquí, una I por acá. Es ahí lo que me indica es poder tener interacción con ustedes. Entonces cuando ustedes le den clic ahí van a aparecer dos cosas: el link a mi blog y va a aparecer una pequeña encuesta. Entonces rellenen esa encuesta, que de verdad me ayuda a saber verdaderamente cómo están mis videos. Entonces no es uno más. Les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche y muchas bendiciones. Chao.